¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de La Séptima Puerta. Esta noche vamos a hablar de algunos casos y sucesos con el mayor detalle posible: fenómeno poltergeist, historia, apariciones, testimonios y un sinfín de sucesos relacionados con lo insólito. Para ello contamos esta noche con dos grandes investigadores, para mí lo son. Vamos a presentar en primer lugar a nuestro compañero, que ya es compañero casi de La Séptima Puerta, y escritor y periodista de investigación, José Manuel Frías. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer el estar en un programa más contigo. La verdad es que he cruzado esa puerta y no he salido todavía, me he quedado allá adentro. Has cruzado la séptima puerta y aquí te has quedado con nosotros. Ahí seguimos. El placer es nuestro siempre, José Manuel, la verdad. Gracias, hombre, gracias. Y bueno, y tenemos con nosotros también al investigador Juanfran Romero. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, bien hallado como siempre, y un placer compartir con vosotros. Bueno, pues si os parece, podemos empezar. He estado mirando vuestros casos, bueno, infinidad de ellos, y la verdad que es muy difícil el escoger por cuál empezar, pero yo personalmente me ha llamado mucho la atención tres de ellos. O sea que si queréis empezar, por ejemplo, por el caso de Almagro, que a mí me parece que es muy interesante. Pues sí, es interesante sobre todo porque yo creo que desde aquel suceso del año 1991 de los poltergeist de Plaza y Janet, de esa editorial que está ubicada en calle Cister, yo creo que no ha habido en Málaga un fenómeno poltergeist tan potente y con tal cantidad de testimonios, ¿no? Aquel año 1991 fue muy famoso precisamente por eso, pero desde entonces hasta el año 2013, el 24 de mayo, que es cuando se inicia esta historia, una historia que tiene precedentes, como luego veremos. Nunca se había dado algo tan impresionante, algo que incluso saltara a la prensa, porque este tipo de temas normalmente aparecen pues en revistas del sector del misterio, pero el caso de la calle Almagro, la verdad es que fue un caso que sí tuvo su cabida en los medios de comunicación convencionales, en los periódicos, en las radios y televisiones, y yo creo que eso demuestra lo complejo que fue, ¿no? Y la gran cantidad de personas que pudieron vivir lo imposible. Esta historia se inicia el 24 de mayo del año 2013, a eso de las 9:30 de la mañana, en un edificio que además es el único de la calle Almagro. Calle Almagro es un callejón muy pequeñito, que está cerca de lo que es el entorno de la Victoria, de calle La Victoria, a mano derecha, y solamente hay un edificio, con lo cual calle Almagro número 1. Y claro, en ese edificio a las 9:30 de la mañana había mucho movimiento, el trasiego típico de personas que van a la compra, al mercado, gente que sale para ir a trabajar, los niños que van al colegio, o los padres que vienen de llevar a los niños al colegio. Y curiosamente la fenomenología se produce en zonas comunes. En este caso hablamos del portal, o sea, no hablamos de viviendas particulares, hablamos de lo que sería esa zona diáfana que es el portal. Y la primera persona que se da cuenta de lo que está ocurriendo es María García. María era y creo que sigue siendo todavía la conserje, la portera del edificio. Y claro, ella estaba sola dentro de ese portal y de pronto ve cómo a su lado cae una bombilla al suelo y revienta. A ella no le hacía falta mirar para el techo para saber que no había ningún tipo de lámpara, ¿no? Pero aún así mira, no ve absolutamente nada. Y ese fue de alguna forma el inicio de una caída constante de bombillas, aproximadamente unas 30 bombillas que empiezan a caer de la nada, o sea que se empiezan a materializar en el aire. De hecho, había ocasiones en las que ella miraba para un lado y veía cómo esa bombilla aparecía, caía al suelo y terminaba estallando. Claro, la hora de trasiego provocó que mucha gente se fuera parando, se fuera deteniendo en el portal y por lo tanto el número de testigos cada vez se fuera haciendo mayor, de gente que empieza a ver cómo esas bombillas van estallando. Además, María se pone en contacto rápidamente por el portero con Francisco Delgado, era el antiguo portero del edificio, y como tenía mucha amistad con ella, pues rápidamente María lo llama por el portero para decirle: oye, mira que están pasando cosas muy raras, vente rápidamente para acá. El hombre baja y se convierte también en testigo de lo insólito. Pero claro, lo que empieza con bombillas que caen del aire continúa con fenómenos de todo tipo, fenómenos curiosísimos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de macetas que salen volando, hablamos de plafones que directamente estallan, o sea, de estar contemplando un plafón en la pared y que de pronto el cristal estalle.
y de curiosas desmaterializaciones de objetos. En este caso, por ejemplo, cuando había plafones que estallaban en alguna otra planta, que también ocurría en las zonas diáfanas de diferentes plantas, el cristal no caía al suelo de esa planta, igual caía al suelo de la planta de arriba, como si se hubiera desmaterializado y se hubiera materializado en una planta diferente. Pero que en un momento determinado incluso escuchan un golpe muy fuerte en el cuarto de los contadores, un cuarto que además estaba completamente cerrado con llave. Abren y se encuentran con que hay un armario que se ha volcado, hay una estantería que se ha descolgado sola y de hecho descubren de dónde proceden las bombillas. O sea, allí en el cuarto de los contadores se conservaban muchas cajas de bombillas y se ve que las bombillas se desmaterializaban de las cajas que aparecieron vacías y se materializaban en el exterior, ¿no?, cayendo al suelo de esa forma tan curiosa. Pero siguieron ocurriendo fenómenos muy curiosos. Hay el caso de un señor que acababa de salir del portal, iba caminando por la calle y de pronto, como si fuera casi una película, ¿no?, porque esto es completamente surrealista, llueve del cielo, cae del cielo un extintor. Claro, estamos hablando de un objeto que pesa bastante, un objeto contundente, que si lo hubiera dado este hombre lo hubiera dejado posiblemente listo, lo hubiera matado, ¿no? Pues el extintor cae allí delante, al lado de una farmacia, el hombre empieza a pegar gritos, a hablar en voz alta, porque aquella situación lo había pillado completamente desprevenido, y es el momento en el que Francisco Delgado se asoma al portal para ver qué está ocurriendo fuera, ve el extintor y lo reconoce. De hecho, se va rápidamente para el cuarto de los contadores y descubre que el extintor ha desaparecido. Un nuevo objeto que se desmaterializa dentro de ese cuartillo y que se materializa en la calle, pero se materializa lloviendo, cayendo del cielo. Y si no me he dejado nada atrás, creo que la última fenomenología que ocurre aquella mañana, más o menos 2 horas después, es una fenomenología muy extensa y, como digo, con muchos testigos, es cuando una llave inglesa de buen tamaño, un tamaño bastante grande, se desmaterializa del cuarto de los contadores y de pronto aparece por encima de una claraboya que hay en el techo. O sea, el techo tiene la claraboya y de pronto por encima aparece la llave inglesa que por el propio peso provoca que el cristal se rompa y que caiga una auténtica lluvia de cristales sobre toda la gente que estaba allí. Por suerte nadie resultó herido, pero claro, ¿cómo había aparecido esa llave inglesa por encima del cristal, ¿no? O sea, esta fenomenología dejó completamente asombrada a la gente, a todo el que lo contempló. Rápidamente el asunto se hizo muy, muy popular. O sea, ese día el tema de conversación ya no solamente en el edificio, sino en la calle, en los bares, en las tabernas, era la fenomenología que había ocurrido en aquel edificio. Llegó a estar allí, me parece que los bomberos, que vieron cómo se materializaba delante de uno de ellos un candado. Llegó a estar también la policía, algún que otro concejal de seguridad, porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. Pero no pudieron llegar a ninguna conclusión. Lo que sí pensaron y cruzaron los dedos es que aquello había sido algo ocasional y que no iba a volver a ocurrir nada. Pero pasan algunos días y concretamente el martes 28 ocurre una segunda parte de la fenomenología, mucho más breve, pero no por eso menos interesante. Por ejemplo, hay un bar, se llama Splash, creo que se cerró precisamente a raíz de este suceso, en el cual tenían, como tienen muchos bares, una enorme televisión de plasma echada a la pared. Pues qué casualidad que ese mismo día la televisión, el televisor, el monitor, como si alguien lo hubiera desatornillado, se cae directamente al suelo. Consecuente cabreo del dueño, que además ya no tenía garantía. Pero no solamente eso, yo creo que el fenómeno más curioso de ese día, de ese martes, es cuando por la tarde en el portal había 7 u 8 personas, entre ellos creo que estaba Francisco Delgado, y estaban hablando de los sucesos que habían ocurrido. Y de pronto escuchan un sonido como de un rasguido, como si alguien arrancara algo, y ven cómo en la zona que está justo encima de los buzones había un cuadro muy grande, un cuadro además atornillado a la pared. O sea, no hablamos de un cuadro enganchado en una alcayata o en 2 alcayatas, sino atornillado a la pared, y el sonido era como si alguien hubiera agarrado el cuadro y hubiera tirado fuertemente hacia atrás, sacando los tacos de la pared. Y de pronto cae delante de todos ellos. Habían visto cómo el cuadro había sido arrancado por una presencia completamente invisible, ¿no? Y ahí terminó la fenomenología, solo que evidentemente empezó la investigación de Juanfra y de un servidor para saber si esta fenomenología había ocurrido antes del año 2013 y sobre todo cierta lucha con determinados detractores del misterio que intentaron simplificar este asunto, ridiculizar a los vecinos y que evidentemente pues recibieron una respuesta contundente por nuestra parte, porque estamos hablando de uno de los fenómenos poltergeist, yo creo que más impresionantes de toda la historia de Málaga capital por lo menos. Exactamente, el poltergeist de Almagro, famoso. Y bueno, imagino que, Juanfra, en este caso los dos, hablasteis con los testigos de estos sucesos.
Evidentemente. Nosotros estuvimos allí la misma tarde que ocurrió aquello ocurrió por la mañana, nosotros pues por la noche estuvimos y pudimos hablar con los testigos por allí. Imagínate, aquello, había cierto revuelo entre los vecinos, lógicamente, y estaban todos totalmente consternados porque el modo de actuación fue, primero se llamó a la policía. La policía llega allí y se encuentra con aquello que están estallando bombillas, rompiéndose plafones, apareciendo agujeros en el techo de escayola que está a 3,20 metros de altura. Acuérdate, José. Ah, sí. Aquel agujero que parecía como si un puño hubiera pegado en el techo. La policía local no sabe qué hacer y llaman a los bomberos. Y los bomberos llegan allí, tampoco saben qué hacer. El candado al que te referías, que fue un candado que salió volando, que casi da un bombero en la cabeza. Y los bomberos lo único que hicieron fue comprobar la estructura del edificio un poco, ver que no tenía ningún tipo de grieta, ni fisura, ni nada. Imagínate lo que fue aquello, que se acercó el concejal de seguridad allí a ver qué pasaba. El revuelo fue bastante grande y nosotros ya por la noche, pues cuando pudimos hablar con los vecinos, estuvimos hablando con María, con la portera, que nos atendió estupendamente. Estuvimos en su casa, nos estuvo contando, hablamos con Delgado, que era el anterior portero, un señor ya jubilado, un señor encantador, que siempre ha estado, nos ha facilitado el acceso al inmueble, no hay ningún tipo de problema con él. Y todos estaban absolutamente perdidos, nadie sabía lo que había pasado allí. Luego, ya tirando un poco del hilo, me voy a adelantar un poco la historia, porque sí empezamos a recuperar ciertos casos de fenómenos extraños que habían ido ocurriendo en ese edificio. Pero bien, son unos casos que ocurrieron allí, pero pueden ocurrir en cualquier otro sitio, ¿no? Porque recuerdo el piso, creo que era el cuarto, José, de un señor que se quejaba de que los vecinos de arriba hacían mucho ruido. Se escuchaban taconeo, arrastrar muebles, tal. Entonces este señor, es lo que pasa en la ciudad, es un bloque grande de 60 y tantas viviendas, hay gente que no se conoce, incluso el vecino del cuarto no conoce al del quinto. Pues una noche este señor sube y llama a la puerta, enfadado, porque está escuchando mucho ruido, arrastrar muebles, tacones, y está cansado, quiere descansar y no puede. ¿Y qué pasa? Le abre una señora mayor, de unos 80 y tantos años, que prácticamente no puede andar. Él le dice que está escuchando mucho ruido abajo, la señora le dice que pase y se encuentra que el marido está en una cama, inválido, que la señora con 60 años, vistiendo unas zapatillas como calzado, no puede hacer ese ruido y lógicamente no se puede poner a arrastrar muebles. Es un caso que pongo aquí que viene al caso porque allí siempre ha habido fenómenos extraños. Incluso hay un dato, que no puedo dar nombres, pero hay un matrimonio que está muy metido en el mundo de la investigación que vivía en ese bloque. Y se tuvieron que ir. Vivían allí de jóvenes, cuando se casaron, estuvieron viviendo allí y se tuvieron que ir de ese bloque porque había demasiada fenomenología extraña. Allí siempre han pasado cosas y lo más probable es que sigan pasando. ¿Qué ocurre? Dado el descrédito que tuvo el caso por parte de ciertas personas, que luego si quieres hablamos de quién tal, ese caso quedó en la basura totalmente. O sea, estamos ante un caso que puede ser el mejor caso que ha habido en la década en la provincia de Málaga, en la comunidad de Andalucía y, si te digo, en España entera. Y se echó a perder, no se hizo mucho más, porque unos señores que viniendo de Madrid desmitificaron el caso en 5 minutos y con 3 llamadas de teléfono. Pero de eso hablamos después. Lo que sí es cierto es que allí ocurrieron una serie de fenómenos extraños que a día de hoy lo más probable es que sigan ocurriendo y al que nadie le ha podido dar explicación. Que sí, que es cierto, que estaban estallando unas bombillas y que las bombillas estaban en una habitación cerrada. Bien, las bombillas salieron de allí, eso está claro, eso nadie lo duda. Pero ¿quién entró? ¿Quién sacó esa bombilla? ¿Quién las tiró? ¿Quién hizo todo aquello para que nadie se diera cuenta de que había una persona haciéndolo? El televisor que salió volando en el bar. José, ¿te acuerdas que estuvimos en el bar? Porque el bar tiene una puerta que comunica con el pasillo del edificio, con las zonas comunes. Y conforme se entraba por esa puerta, el televisor quedaba a la derecha. Ajá. Pues tú, aunque traes ahí a la derecha a un televisor grande, cogido a una estructura de hierro a la pared, aunque tú hicieras así con la mano, intentaras tirarlo, lo podrías sacar y podría caer a tus pies, pero no va a terminar 2-3 metros más allá. Y recuerdo que estuvimos investigando bastante, hablando con muchos testigos, y hay una cosa curiosa. Yo siempre llevo una brújula, cuando vamos a investigar siempre llevo una brújula. Uh-huh. Una manía que tengo. ¿Por qué? Porque siempre pienso que cuando hay este tipo de cosas hay energías por medio. Entonces, donde hay una energía hay alteraciones magnéticas. Bueno,
donde estaba aquel puñetazo en el techo, lo medimos a 3,20, justo en la vertical pusimos la brújula. ¿Qué pasó? La aguja se dio la vuelta totalmente, lo que marcaba el norte, empezó a marcar el sur. El caso es que tú retiras la brújula unos centímetros y la brújula volvía a marcar el norte bien. Curioso. Yo creo que además el tema de la brújula podría explicar no la brújula en sí, sino lo que está marcando la brújula, en este caso algún tipo de alteración electromagnética, el hecho de que pueda haber algún tipo de mineral que provoca esa alteración o lo que sea, ¿no? Lo que haya bajo tierra, que lo desconocemos por completo, podría tener mucho que ver en la consecución de lo que ha ido ocurriendo, porque además la fenomenología, como bien dice Juanfra, de manera un poco cíclica ha ido ocurriendo con el paso de las décadas. Estamos hablando de un edificio muy antiguo y a mí recuerdo que me contaron casos como, por ejemplo, estamos hablando de décadas anteriores, desde una señora que estaba haciendo una paella y tenía la paellera puesta encima del fuego ya con el arroz y todo preparado, y de pronto da la impresión de que algo por debajo le pega un golpe a la paellera y se vuelca por completo, hasta la típica imagen de película de terror de estanterías donde hay, por ejemplo, libros, y los libros empezar a caer uno detrás de otro, como una secuencia de una película de miedo, ositos de peluche en la habitación de un niño, empezar a caer uno detrás de otro, ¿no? Entonces da la impresión de que ahí hay algo en ese subsuelo que es catalizado por determinadas personas que en algún momento de la historia del edificio han pasado por allí y tienen capacidades especiales, incluso algunos posiblemente sin saberlos. O sea, gente que tiene esa capacidad de catalizar esa energía y de alguna forma volcarla sobre el entorno en el que está habitando en ese momento, a la manera de fenómenos muy, muy violentos. Porque hay un detalle muy importante. Estuvimos hablando en su momento numerosas veces con Trinidad Quintana, creo que era vecina del Quinto, ¿no? Y esta mujer tiene mucho que ver en este asunto porque en su casa se albergó durante un tiempo un amigo suyo, un amigo que venía de fuera, de otra provincia, y este amigo además iba a estar un tiempo determinado, no sé si 2 o 3 semanas. Pues estamos hablando de un hombre que ya traía consigo un bagaje de fenómenos extraños allá por donde iba, o sea, el típico señor que va por la calle y van apagándose las farolas, que entra a un restaurante y se va al cuarto de baño y se mira al espejo y el espejo estalla. O sea, alguien que parece que tiene una energía descontrolada. Qué casualidad que esta fenomenología del año 2013 ocurre precisamente durante la semana en la que este señor está en el edificio, ¿no? Con lo cual, posiblemente eso es lo que ha ocurrido con el paso del tiempo, ¿no? En diferentes momentos de la historia, en diferentes décadas, a lo mejor una persona ha habitado en ese edificio, ha tenido esa capacidad especial de transmutar esa energía que está ahí, que desconocemos, y que de alguna forma se vuelca en el exterior, ¿no? En este caso dentro de los muros de este edificio. Con lo cual podría ser este personaje el culpable, entre comillas, de lo que allí pasó. Pero claro, de eso a la tesis que luego ofrecieron detractores del misterio, que además no investigaron para nada este asunto. Estamos hablando, por ejemplo, de Sánchez Plata, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama Sánchez, parece, ¿no? Juan José Sánchez Oro, un personaje que lo único que buscaba era vivir del misterio, parece que lo ha conseguido, colaborando con Cuarto Milenio y con La Rosa de los Vientos y demás. Y bueno, este señor como investigador nunca había hecho nada, entonces pues se ve que tomó el camino fácil, que era tirar por tierra los casos que había, ¿no? Este señor vino en un billete de ave, en un ave pagado por Cuarto Milenio, llegó allí, estuvo una tarde en Málaga, se fue y luego en un altavoz tan grande como era Milenio 3 en aquella época, un programa que tenía 600.000 oyentes en directo y 1 millón de descargas, que se dice rápido. Sí. Y no se le ocurrió otra cosa que decir que aquello era para... Lo había hecho este señor al que José hacía referencia, este señor que había venido de otra provincia a pasar unos días allí, y que lo hacía para quedarse con el puesto de portera. Porque decía que el puesto de portera era muy goloso, porque pagaban 400 euros. Oye, ¿y qué ocurrió? Claro, lo primero que en ese programa de Milenio 3, Iker Jiménez no le hizo ninguna pregunta ni le dijo nada. Simplemente lo dejó exponer y el otro expuso. ¿Y qué pasa? Es un altavoz muy grande. Pues eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Te puedo relatar montones de casos de misterio que ha llegado. Me vas a permitir hablar. Cualquier gilipollas y ha dado una explicación inútil y la gente se lo ha creído. Es que porque eso es lo que queda. Lo negativo queda más. Y a mí, en aquella época, incluso compañeros, personas que yo pensaba que eran compañeros en aquella época, me llamaron diciéndome, oye, no sigas investigando que Sánchez Oro ya ha dicho que era para quedarse puesto de portera. A mí aquello me indignó muchísimo. De hecho, tuve bastantes problemas con toda esta gente. ¿Por qué? Porque ese señor, Sánchez Oro, al menos me importa decir el nombre, es un mentiroso profesional. Es una persona que sin Google no estaría donde está.
Y ha llegado ahí a base de tirar casos de gente, dar mucha caña, portarse mal, pisar a quien le haya hecho falta. ¿Qué ocurrió? Que ese caso murió. Yo personalmente, bueno, nosotros estuvimos bastante más tiempo acudiendo ahí al edificio Almagro, con problemas incluso con la presidenta de la comunidad de vecinos, que llegó un día que quería llamar a la policía y todo. ¿Te acuerdas, José? Sí. Incluso le dimos el móvil. Venga, si quiere usted llamar, aquí tenemos un teléfono, ¿no? No hace falta que se ponga así. Pero ese caso ya murió para el gran público. ¿Para qué queremos seguir nosotros investigando un caso que está totalmente desmitificado? O sea, yo allí no vuelvo ni aunque vuelen pianos. Pero allí nada más que hay que hacer una pequeña investigación como hicimos nosotros para saber que todo lo que decía este señor, que además ha dicho mentiroso profesional y no estás mintiendo, porque si este señor ha mentido en lo que ha dicho es un mentiroso, pero es que además yo creo que hoy día vuelve por allí y me dicen los vecinos, si este hombre aparece por aquí, lo linchamos, o sea, lo echamos de aquí a patadas, porque nos ha dejado por embusteros a todos, ha puesto en boca de los demás cosas que no son ciertas. Pero es que una vez hicimos un programa con Edenex, que luego fue mutilado, hay partes que mutilaron, pero bueno, en ese programa tuve la suerte, ¿no?, de poder tener cara a cara a este individuo y recriminarle todo lo que había mentido, ¿no?, en torno a este caso. Y claro, reconoció que más allá de la visita aquella que hizo, que fue un ratito y luego se marchó a casa, el resto de la investigación decía que le había hecho desde su casa llamando por teléfono a números al azar. O sea, yo no sé qué tipo de ejemplo da para los jóvenes investigadores, ¿no? Pero es que claro, cuando él decía que el señor este, que es sensitivo, era el culpable de todo, lo había provocado él voluntariamente para quedarse con el puesto de portera, yo le tuve que decir en ese programa que este señor está allí durante una semana, que luego de hecho se ha marchado, ¿no? Ese señor iba hasta un tiempo determinado. Y su respuesta es, hombre, es que cuando yo dije aquello no tenía ese dato. O sea, no tenía el dato, pero ya pontifica en base a una columna que no existe, que se la ha inventado, que es la de que este señor es el que estaba provocando voluntariamente las cosas para quedarse con el puesto de portera. Cosa que es imposible, porque se iba a marchar a su casa y a su provincia, ¿no? Pues esa es la investigación que hizo. Una investigación completamente mutilada, completamente, intentando, ¿no?, tirar por tierra un caso que para mí, dice Juanfe, es uno de los más interesantes de los últimos años en Málaga. Sí, porque es que incluso, perdona que te interrumpa, Laila. Sí, no, sin problema. Él incluso llegó a decir cosas de María, de la portera, que eran totalmente falsas. Que incluso a nosotros nos puso en un aprieto con María, porque María pensaba que nosotros pues, teníamos cierta relación de amistad con este hombre y tal. Y hubo un día que la llamamos y la verdad es que estuvo... su actitud no fue nada amigable, fue una actitud agresiva. Entonces ya nosotros tuvimos que decir que nosotros no tenemos nada que ver con este señor, que nosotros... Él había llegado allí, igual que habíamos llegado nosotros, pero que nosotros creíamos en lo que estas personas nos estaban diciendo. Este señor se dedicó a despotricar. Y ya que José ha hecho referencia al programa que hicimos en Edenex, perdón, a José lo dejaron hablar con Sánchez Oro. A mí no. Yo no soy tan diplomático como José, pero ya tengo que decir también desde aquí que ese programa se mutiló. Ese programa se emitió en directo a través de Edenex. Y luego lo que se colgó como podcast, y eso está ahí colgado todavía en la web de Edenex, no es lo que se habló ahí aquella noche. Ahí se cortaron cosas. Ajá. Favoritismo, tal, cosas así, bueno, llámalo como quieras. Pero hay que entender que una persona que viene enviada por Iker Jiménez, pues tiene más poder que José Manuel Frías y que Juanfran Romero. Sí, pero fíjate qué curioso también. Pero nosotros decimos la verdad. Claro. Por lo menos no mentimos. Nosotros decimos que allí hubo fenómenos extraños. Sí. Nosotros queremos investigar, evidentemente, en nuestro trabajo. Investigar, hacer pruebas, ver testigos, echar horas allí, que hemos echado muchísimas horas allí. Bueno, pero no que llegue un señor en 5 minutos, resuelva el caso y encima todo el mundo le haga caso. A mí personalmente me vino muy bien para saber a qué tipo de personas tiene que dejar de lado. Claro. Sí. Pero fíjate, ocurrió algo muy curioso. Yo hice además una especie de tour por diferentes emisoras del mundo del misterio, programas del mundo del misterio, contando la verdad, contando cómo era el caso y contando las mentiras que había volcado este individuo. Y es curioso cómo a partir de ese momento, pues da la impresión de que este hombre desaparece de los medios de comunicación. Ya no se le ve más en Cuarto Milenio ni en Milenio 3 y solamente en alguna que otra revista minoritaria como El Ojo Miope y poco más. Quiero decir que al final cuando uno mete la pata y se descubre que has metido la pata y que has usado la mentira, ¿no?, para intentar tumbar un caso, pues al final el que quedas mal eres tú y por lo tanto se devalúa, ¿no?, tu capacidad como comunicador, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a este hombre, ¿no? Claro, yo es lo que quería decir, que en primer lugar el tema de la mentira
en este mundo, o sea, es que primero que un buen investigador lo que tiene que hacer es investigar. Claro. Estamos hablando de que si vas a investigar, intentas buscar la verdad de este caso. Sí, pero hay muchos intereses por parte de este tipo de personajes y como intereses de intentar tumbar el misterio. Sí, eso también, el intentar menospreciar el trabajo de otros investigadores con mentiras o con... yo eso es que la verdad no lo entiendo, la verdad. Me parece fatal, me parece fatal. Sí. El mundo del misterio hay cosas que la gente que lo ve desde fuera no lo sabe, ¿no? Pero igual que hay gente maravillosa y que la mayoría, ¿no?, que intentan buscar respuestas, hay un nido de ratas horroroso, ¿no?, de gente con intereses por intentar tumbar el misterio, no sé en base a qué o cuál es el motivo que les mueve, no sé, pues económico no creo que sea, no lo sé, pero nosotros nos hemos encargado durante mucho tiempo de intentar fumigar en la medida de lo posible a todos estos personajes que están ahí haciendo daño al misterio, ¿no? Porque bueno, en el caso de Sánchez Oro y compañía hay un interés económico, claramente, porque este señor lo que quería era vivir del misterio. Es que vamos a ver, Juanfra, José Manuel, es que hay solo dos cosas, tanto en el misterio como en cualquier lado. Yo pienso que hay o dinero o envidia, porque no tiene otra explicación. ¿Qué explicación? ¿Con qué fin sacas a una investigación como falsa o le das la vuelta si eso a dónde te lleva? A ti y a las personas que han vivido eso, porque también están metiendo, como en este caso de Almagro, las personas que lo han vivido, pues normal que María se sintiera, en este caso, ¿no?, enfadada, porque... María estaba indignada, porque mira, José y yo hemos investigado mucho por ahí, y muchas de las veces que investigamos, hay veces que nos venimos con las manos vacías y hay veces que encontramos cosas que son fraudes. Es muchísimo, claro. Totalmente. Acuérdate, José, el caso aquel de Antequera. Sí. Bueno, aquello en Antequera, que es una localidad de la provincia de Málaga, del interior. Bueno, pues allí hubo un día una vecina que salió a la calle diciendo que había visto una serie de fenómenos extraños en la casa de al lado, que el vecino había salido corriendo, que tal, que no sé. Claro, ¿qué pasa en los sitios pequeños? Aquello corre como la pólvora, empieza a comentarse, que tal, que cual, que esto, que lo otro. Allí quedamos José y yo, nos acercamos a la casa de esta mujer, no nos quiere abrir la puerta, empieza a mirar por la ventana, un estilo vieja del visillo, ¿sabes? Bueno, nada. Vamos a probar en casa del vecino, donde han sucedido los fenómenos extraños. Vamos a preguntarle a él. Tuvimos suerte, ahí estaba... Bueno, no estaba en su casa, pero una señora que pasaba por la calle nos indicó dónde vivía la hija. Total, que lo localizamos. Y entonces le preguntamos. Mire, es que nosotros venimos, somos investigadores, tal, no sé qué. Y el hombre dice, mira, yo voy a decir la verdad. Dice, esta vecina que yo tengo, dice, es que es muy cotilla. Dice, pero muy cotilla. Dice, y yo, esa es una casa la casa era de los padres, estaba vacía, y el hombre había estado ese día pintando la casa por dentro, allí con su rodillo, pintando la cocina, pintando el salón. Entonces había terminado de dar una capa de pintura y se salió a la puerta. Claro, el hombre ya tenía una cierta edad, sale un poco acalorado, ¿no? Y la vecina le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Que estás... y el hombre, pues en ese momento, pues decide gastarle una broma, y le dice, no, pues que ha pasado esto dentro de la casa, que me han tocado, que no sé qué, que ha salido algo volando. Y claro, él se basa en que la vecina era muy cotilla y por eso aquello corre como la pólvora. Pero no nos lo contó así, dice, mira, allí no ha pasado nada, si queréis yo os dejo la llave, podéis entrar allí y tal. Allí no ha pasado realmente nada. Bueno, pues nosotros le agradecimos a este señor la sinceridad, cogimos el coche y nos fuimos. Y ya está. Y esto ni se convirtió en un artículo, ni salió en ninguna radio, ni en ninguna televisión, ni nada. ¿Por qué? Porque realmente no había caso. ¿Qué es lo que hace esta gente? Si se encuentran... donde no hay, ¿no? Exacto. Si se encuentran con esto, ¿qué hacen? Pues el testimonio del dueño de la casa, donde dice que fue una broma a la vecina, lo dejan de lado. Y cuentan lo que le interesa. Sí, también está esa otra cara del mundo del misterio, ¿no? Y lamentablemente nos encontramos con esto todos los días. Claro, pues, sí. Sobre todo esto en los últimos años ha cambiado más. Porque claro, ahora lo que se lleva de moda son las investigaciones de Google, las conferencias de Google. Ya te digo que son una serie de personajillos, cantamañanas, correviriles, que si no fuera por Google, no serían nada. Bueno, de hecho no son nada, aunque ellos se lo crean. Pero es lo que decía hace un momentito, Juanfra, yo no sé si merece la pena a nivel económico tanto el mentir a favor del misterio como mentir en contra, porque en el caso de Sánchez Oro es que ha desaparecido de los medios de comunicación, salvo algún amigo íntimo que lo invita a su programa, pero ya no se le volvió a ver más en Cuarto Milenio ni Milenio 3 al poco de saberse que había mentido compulsivamente en este caso. O sea, al final va perdiendo credibilidad y hoy día está escondido en la revista Los Miopes. Es que no hay otro sitio donde se... Realmente no veo Cuarto Milenio, porque no suelo ver mucho televisión, pero no sé si sale o si no sale. La verdad es que lo desconozco totalmente. Pero sí te diría que el tiempo coloca a cada uno en su sitio.
Exactamente. Además que no creo yo que vamos a hablar en este caso de Iker y de profesionales como lo de Cuarto Milenio en estos momentos, no creo yo que tuvieran a esta persona ahí. Y aparte que me parece que en este mundo la humildad se valora muchísimo. Yo por lo menos siempre hablo desde la humildad y pienso que las personas que mienten y van, bueno, tanto en lo que estamos hablando ahora como en todo. En el misterio hablamos de cualquier cosa, la gente con cualquier foto ya se inventa un caso y quiere salir a la fama. Es que es lo que le interesa a la gente, la fama. Claro, es que eso pasa mucho porque también nos hemos encontrado en muchísimas investigaciones que no eran gente que nos ha traído una foto y tienes que decirle que la foto no tiene nada de extraño y se enfadan contigo. Sí, a mí me pasa. Te están diciendo que la foto no tiene nada, pero él quiere ver algo en esa foto. Sí. Y dices, no, pues mira, yo examiné la fotografía, o en aquellos tiempos que había negativo, he examinado el negativo, y es que aquí no hay nada extraño. Y esa persona se enfada contigo. Sí, lo sé. A mí me pasa, además, tengo personalmente gente que me manda cosas. Yo ya os digo que yo llevo muy poco tiempo en el misterio, me gusta mucho, pero he aprendido, además José Manuel lo sabe, que me han pasado cosas, fotos y tal, y he aprendido que hay que buscar una explicación. Y que aunque tú veas algo, siempre tienes que buscar una explicación, y la gente es que se emperra y se enfada cuando tú les dices humildemente, ¿no? Mira, pienso que esto, en el caso que me ha pasado, por ejemplo, con fotografías de ovni, yo soy una creyente total, pero mira, perdóname, pero esto es un dron. Y es que se enfadan contigo, se indignan. Pero tú qué sabrás, pero digo, bueno, mándaselo a un profesional, que es el que te va a decir de verdad qué es, y no lo publiques como que has visto un ovni. Porque es que no, así están las cosas. Claro. Pero todavía la persona que no entiende de esto y que necesita creer en algo y bueno, publica ahí en un blog esa fotografía, pues mira, tiene un pase porque es alguien que no entiende. Pero sí, investigadores que mienten voluntariamente a favor del misterio también es algo que nos hace mucho daño, ¿no? Gente que se inventa historias para conseguir credibilidad o fama o dinero o lo que sea, y al final yo creo que la credibilidad la pierden totalmente. Yo estoy en contra de ambos bandos, por supuesto, porque me apasiona el misterio. Exacto. Al final se acaba, como ha dicho Juanfran antes, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo y, sí, claro, y la verdad siempre sale a la luz. O sea, que eso es lo importante. Claro, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero también entiendo que todo esto ha influido mucho por las redes sociales, internet, cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Porque la tecnología. Claro, porque daros cuenta que la aparición de internet, o sea, ningún escritor de ciencia ficción imaginó internet. Ninguno. Y ahora llega internet. Y la cosa es que internet, en vez de adaptarse a la sociedad, es la sociedad la que se adapta a internet. Exactamente. Y además de una manera muy rápida. Pues claro, ¿qué pasa? Lo que ocurre en las redes sociales, los egos. ¿Qué pasa? El Sánchez Plata llega, pone allí en su muro de Facebook, he arreglado el caso Almagro. ¡Fua! 50 comentarios. Ya está, se acabó, ¿no? Tío más ancho que alto. Ya está. Cuando yo realmente, o sea, critico mucho las redes sociales, aunque las uso, pero vamos, son malas, las uso, pero son malas, también fumo y también sé que es malo, ¿sabes? Pero yo en las redes sociales, yo nunca he colgado ni artículos ni programas de radio. Yo personalmente no cuelgo nada, o sea, yo tengo ahí un poco un entretenimiento. Incluso ni siquiera tengo redes sociales en el teléfono móvil. Bueno, pero eso también, yo personalmente pienso, yo soy una persona que me encantan las redes sociales, José Manuel lo sabe, pero también es la persona que las lleva. Claro, o sea, que ya... a ver, tienen su parte buena y su parte mala, pero exacto, estoy centrándolo en el tema del misterio, porque sí, han salido ahí una serie de personajillos, pues, como puede ser Sánchez Plata o David Cuevas o tal, gente que no ha hecho nada en su vida, pero nada, hay 4 artículos ahí copiados de Google y tal, oye, pero están endiosados. Claro. Pero la culpa es eso de también esos 4 tontos que están conectados a las redes sociales, que no saben de qué va la historia. Entonces este tipo de personajes como Sánchez Plata, como David Gruta, el que sea, pone algo en plan frase célebre y los 40 tontos le dan al me gusta. Claro, o el jardinero que te estaba, que decía que, José, este jardinero... Ah, sí, el jardinero de provincia no me acuerdo de dónde era. Sí. El jardinero fiel sí. Sí. Que se ha plagiado un libro, que si tal, claro, que todavía estoy esperando a que alguien descubre media línea copiada. Ha sido imposible, pero bueno, parece que... Me hacía mucha gracia porque tú ponías algo y decías, no, contéstame en mi muro. ¿Para qué? Para tener allí a sus correvigiles. Claro. Exacto, claro. Para dar juego. Claro. Yo lo resumo. En aquel caso interviene poco, pero dije, oye, a ver, aquí si alguien tiene que protestar es el presunto plagiado. Claro, todavía estoy esperando la denuncia. Oye, pues que se busque un abogado que ponga una denuncia, una querella criminal, lo que estime oportuno el letrado, y ya está.
No, aquí venga, todo a Facebook. Por eso te digo que en ese aspecto sí estoy en contra de las redes sociales. Claro, sí. En ese aspecto sí hace mucho daño. Evidentemente tiene una parte positiva, muy buena. Oye, se conoce mucha gente, mantienes contacto con gente que habéis perdido hace muchísimo tiempo. Yo qué sé, comparte fotos. Tiene su parte buena. Sí. Pero es que su parte mala hace más ruido. Y si nos centramos en el mundo del misterio, las redes sociales han hecho muchísimo daño al mundo del misterio. Muchísimo. Pero bueno, también hay gente como vosotros, humildes, que dicen la verdad y que les gusta, les apasiona el misterio y por eso estamos aquí. Así que los que sigan, que sepan a quién seguir. Porque también los seguidores también tienen parte de culpa en esto. También. Sí, claro, pero a veces esto es como hacer una raya en el mar. O sea. Sí. Bueno, chicos, nos dará tiempo a hablar de otro casito, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Te os apetece hablar del Palacio de Congresos? Que es un caso, la verdad, que a mí personalmente me encanta. Venga, por ejemplo, yo creo que es un caso interesante, ¿no? Podríamos incluso, Juanfran, ¿te parece que empecemos contando un poco la historia del lugar desde la antigüedad y luego hablemos de la movida que vivimos allí? Porque ahí hemos tenido también alguna que otra polémica, ¿no? ¿Te parece, Laila, que lo hagamos así o prefieres otro? Como queráis, no iba a decir, contar al final. Que yo me enteré del final, me quedé impactada, porque no me lo esperaba, la verdad. Pero... Cuéntate una historia que yo contaré la movida, que como siempre me toca a mí. Eso. Luego la hostia te la llevas tú. Pues vamos a hablar de un sitio, o sea, normalmente cuando hablamos de fenómenos extraños, casi siempre, lo digo siempre que hablo de este tipo de temas, suelen estar vinculados con sucesos luctuosos del pasado. O sea, una muerte violenta, un accidente muy grave, el sufrimiento de la gente, parece que con el paso del tiempo se convierte en el detonante de fenómenos extraños. Y donde hoy día se encuentra el Palacio de Congresos de Torremolinos, resulta que estamos hablando de un lugar que el territorio, ha estado marcado por la tragedia desde siempre, ¿no? Para conocer la historia desde sus orígenes tendríamos que viajar al año 1939, cuando allí hubo un campo de concentración. Que esto es otra, cuando yo empecé a hablar hace años del campo de concentración, muchos listillos decían que me lo estaba inventando, decían cómo iba a haber un campo de concentración ahí cuando nunca aparecieron muros, ni construcciones, ni nada de eso. Bueno, pues este campo de concentración no solamente existió, sino que incluso periódicos como el Diario Sur en los últimos años han sacado fotografías. Hay una fotografía por ahí muy interesante que ha provocado que aquellos que decían que era mentira se la hayan tenido que comer. ¿Por qué este campo de concentración no tenía construcciones, no han quedado rastros, ¿no?, del campo en sí? Pues porque no tenía construcciones ninguna, no tenía ni siquiera barracones. Estamos hablando del año 1939, los últimos coletazos de la Guerra Civil, y ese terreno donde hoy día se encuentra el Palacio de Congresos era conocido como el Cortijo del Moro. La única construcción que había era un pequeño molino en ruinas, conocido como el Molino del Moro, y en ese territorio es donde se crea ese campo de concentración del bando nacional, que era únicamente una alambrada gigantesca, con soldados apostados más o menos cada 10 metros, y estamos hablando de que los presos, los republicanos, no tenían lugar donde resguardarse, o sea, cuando llovía se mojaban, no había barracones, cuando hacía frío pasaban frío al raso, no tenían acceso a una alimentación adecuada. De hecho, hubo alguno que otro que, aseándose en una acequia cercana, murió en esa acequia porque no podía salir, no tenía fuerzas para salir, estaba completamente debilitado, ¿no? Y muere ahogado. Personas que fallecían porque no había acceso a ningún tipo de medicamento, ¿no? El tema de la alimentación es curiosa porque yo he conocido testimonios y cartas de gente que cuenta que tenían que ir a sobornar a los soldados del bando nacional para poder entregar latas de sardinas a los presos, a sus familiares, para que pudieran alimentarse. Y todo esto sin contar la de presos que salían, eran llamados, varios de ellos, 10, 20, se los llevaban y nunca regresaban. Se supone que eran fusilados cerca de donde hoy día está el Aguapar, que según algunos investigadores aquello era una fosa común, es una fosa común que todavía no se ha podido investigar. Con lo cual, si todo esto fue así, y así lo marca la historia, y así está en fotografías, estamos hablando de un lugar donde ha habido mucho sufrimiento. Con lo cual, en esos últimos coletazos de la Guerra Civil, ya tenemos el lugar donde hoy día está el Palacio de Congresos, marcado por el dolor y por la muerte de mucha gente. Pero damos un pasito más. Entre el año 1942 y el año 1944, ya había terminado la Guerra Civil, esa época de la posguerra, resulta que en el antiguo Molino del Moro, ese molino en ruinas, aquello se reforma y se convierte en una especie de colegio tutelar de menores, de centro tutelar de menores provisional, hasta que se construya el definitivo. Y se hablaba de que había niños que sufrieron abusos, palizas, que algunos terminaron con huesos partidos. Se hablaba incluso de alguna que otra muerte, pero esto no ha podido quedar documentado. Era una época donde
estas cosas no se documentaban y donde al final el poder era capaz de tapar, ¿no? De echar esa capa por encima, esa capa de tierra para que todo esto se desconociera. Pero está ahí la memoria popular que rara vez se equivoca. Pero vamos a dar un último salto en el tiempo, más o menos década de los 70, 1971, cuando ya el Palacio de Congresos se empieza a construir y está a puntito ya de finalizar la construcción. Faltan algunos detallitos y resulta que el originario director Bartolomé Spell cometía la imprudencia de llevarse a su hija con él. Él tenía ya su despacho en la 4ª planta y se la llevaba para poder estar con ella bastante tiempo, pero claro, se la estaba llevando a un edificio que todavía no estaba construido del todo. De hecho, esa negligencia se une a la negligencia de los trabajadores que cuando estaban construyendo el ascensor, los 2 ascensores, todavía no habían metido la maquinaria y no pusieron ningún tipo de valla para proteger que nadie se cayera. Bueno, por lo que cuentan algunos empleados con los que pudimos hablar, esta niña está un día jugando con una pelota en la 4ª planta, en uno de los pasillos. La pelota se le va, se cae por el hueco del ascensor y la niña se asoma, con tan mala suerte de que pierde el equilibrio y se cae de cabeza. De hecho, se fractura el cuello, muere, por supuesto, en ese accidente, pero fue un asunto que no apareció en prensa, lo conocen solamente los antiguos trabajadores. Se pasó de puntillas porque podía tener consecuencias criminales, aquella doble negligencia, ¿no? Entonces se intentó cubrir, tapar. Era una época donde también el poder y el dinero tenían la capacidad de poder pues tapar todo este tipo de sucesos, con lo cual ya estamos viendo diferentes etapas de la historia, guerra civil, posguerra y los años 70, donde hay gente que ha fallecido, que ha muerto en circunstancias bastante penosas. Y parece que eso se ha convertido un poco en el detonante de los fenómenos que ha vivido mucha gente allí cuando aquello empieza a funcionar como Palacio de Congresos. Desde gente normal y corriente que iba a visitar una exposición, hacían su foto y cuando la fotografía impactaba contra algún cristal, un espejo, veían en el reflejo un rostro extraño. Pero sobre todo, en este tipo de lugares que están cerrados de noche, los que más pueden percibir la fenomenología son los vigilantes. Este gremio que suele estar de noche en lugares determinados. Y hemos hablado con varios vigilantes de seguridad y curiosamente sitúan casi toda la fenomenología en la 4ª planta y concretamente en el ala donde se encuentran los ascensores donde fallece esta niña, porque allí hay 2 alas diferentes, una ala para un lado, otra para otro. En la de la derecha se encontraría el cuarto de baño de las mujeres y en la de la izquierda el cuarto de baño de los hombres junto con los ascensores. Pues justo en esa ala es donde los vigilantes de seguridad han percibido cosas muy extrañas. Date cuenta que ellos están abajo con un panel donde están viendo todas las cámaras de seguridad de todas las plantas y es curioso cómo en esa planta concreta de pronto ven pues cómo la luz se enciende sola, ¿no? Luz que solamente se puede o bien activar con la mano o bien cuando alguien pasa por delante de algún sensor, ¿no? Pero el caso es que ven que se activan, ven que a veces pasa una figura oscura por delante de la cámara y no se atreven a subir. De hecho, ha habido vigilantes que han hecho su servicio desde el coche, han recibido luego la reprimenda de su jefe, pero no tenían valor para entrar en el Palacio de Congresos. Pero es que incluso en ese ala concreta había vigilantes que nos decían que había veces que hacían una ronda nocturna, estaban todas las habitaciones cerradas, por supuesto, y cuando hacían la segunda ronda había habitaciones que estaban abiertas. ¿Quiénes habían entrado allí en ese ínterin cuando el edificio estaba completamente cerrado? O de ir paseando por los pasillos, sobre todo el pasillo de ese ala concreta de la 4ª planta, y según van caminando, escuchar cómo las puertas se van moviendo a su paso. O sea, van pasando las puertas, suena el clac, 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 clac. Luego contará Juanfra una experiencia muy curiosa que tuvimos en ese sentido. Pero también allí, en esa planta concreta, en esa 4ª planta y en ese ala, estuvo ubicada una emisora de radio. Bueno, ahora lo dirá Juanfra porque es posible que me equivoque. No sé si era Radio FM o era alguna otra emisora donde estuvimos haciendo un programa de radio y donde también se hacía el Antro del Rock. Un programa que era nocturno, una vez a la semana, de madrugada, lo hacía Rafael Taza y su compañero Juan. Y bueno, de estar ellos haciendo el programa, el edificio completamente vacío, solamente el vigilante de seguridad abajo, y de ver cómo la puerta del estudio se abría completamente sola, cómo se escuchaban voces en los pasillos que se metían dentro del programa en directo, cómo había veces que se desconectaban los micrófonos completamente solos. Pero sobre todo una vez que Juan fue al cuarto de baño de los hombres, de esa planta, pegadito al ascensor, como digo, donde esta niña fallece, está allí en el cuarto de baño y cuando ya ha terminado de hacer sus necesidades va para el lavabo para lavarse las manos, pero cuando se gira, mira el lavabo y ve que al lado hay una niña que lo está mirando fijamente, que lleva una especie de vestido blanco y que de pronto desaparece de golpe. O sea, él solamente pudo ver el rostro como de sufrimiento, como una niña que lo estaba pasando mal.
Y bueno, en ese momento se quedó bloqueado, pero me imagino que intentando su cerebro el plantearse el por qué había una niña de madrugada en el cuarto de baño. Pero cuando desaparece de golpe esa figura, él se va rápidamente para el estudio, completamente aterrado, y le cuenta a los compañeros lo que ha vivido. Y bueno, nos decían, y esto no es ninguna broma, que a partir de ese momento, cuando tenían que ir al cuarto de baño, Juan o Rafael, iban juntos, iban en pareja, pero es que iban al cuarto de baño de las mujeres, ya no se atrevían a meterse en el cuarto de baño de los hombres, ¿no? Con lo cual, parece que esa fenomenología podría estar muy sustentada en la muerte de aquella niña, pero que también haya quedado algo del sufrimiento de cuando aquello era campo de concentración, ¿no? Esa sería un poquito la fenomenología que allí ocurrió. Pero también hemos vivido alguna que otra cosita en el edificio, ahora lo contó Juanfran, y cierta anécdota que tuvimos que provocó que tuviéramos que dejar el programa de radio que estábamos haciendo en aquel entonces, ¿no? Por echarle un poco de narices a este asunto, ¿no, Juanfran? Sí, bueno, a ver, José lo ha contado muy bien, por eso habla él, porque lo cuenta mucho mejor que yo. Pero sí es cierto que, fíjate, Laila, el caso de la puerta del estudio. Cualquiera que ha trabajado en radio sabe cómo es una puerta de un estudio, y para quien no lo sepa, pues yo lo explico. Es una puerta muy pesada, una puerta gorda, pesada, pues para que no entren ruidos de fuera y demás. Esa puerta no se abre por una corriente de aire, tiene que ser un huracán para que aquello se abra. Y a estos compañeros se le abrió la puerta, pero de par en par, o sea, aquello fue ¡flash! La puerta abierta. Aquellos problemas que tenían con los micros, psicofonías que se metían en las grabaciones del programa, tal. Y una cosa que nos contaron los vigilantes de seguridad, con uno de ellos que hablamos, que estuvimos un tiempo trabajando en una emisora allí que se llamaba Metro Radio. Metro Radio, sí. Y entonces, claro, nosotros hacíamos el programa los sábados por la tarde. Imagínate, ahí el sábado por la tarde no hay nadie. Toda la oficina cerrada, si no había un evento particular, pues allí no había nadie. Oye, pues hicimos amistad, este hombre nos contó y decía, es que yo voy por el pasillo de la cuarta planta, pues es un pasillo con puertas a los lados, son todos despachos. Dice, yo voy pasando y se nota como que alguien quiere abrir las puertas. Suena la puerta como que se quiere abrir. Hostia, nosotros nos quedamos allí con el tema. Un día vamos a probarlo. Y hubo un día que terminamos el programa tarde, bastante tarde, un sábado por la noche, a la 1 de la mañana o una cosa así. Oye, vamos a tirar pasillo para allá y tal, sin encender la luz ni nada. Y conforme íbamos andando, íbamos escuchando las puertas como a nuestro paso. Parecía como que alguien las quería abrir desde dentro. O sea, recorrimos el pasillo y sonaron todas las puertas. Luego volvimos hacia atrás, no sonó ninguna. Volvimos a ir al fondo, no sonó ninguna. Volvimos atrás, no sonó ninguna. Es más, en ocasiones después volvimos a pasar por el pasillo a ver si se repetía. No, solo nos pasó una vez. ¿Tiene explicación? Bueno, puede tener una explicación, no lo sé. Evidentemente, la que dio... alguien nos dio una explicación muy peregrina, que era que nosotros al movernos estamos desplazando el aire y tal. Vale, sí, mira. Sí, echamos una maratón allí, en el pasillo. Que no íbamos tampoco corriendo, ¿sabes? Aquello era una cosa bárbara. Y luego hubo un día que hicimos un programa en directo allí del Congreso, el Palacio de Congresos, y pasaron varias cosas. Una de ellas fue que teníamos a un trabajador. Aquello lo buscó Paco Márquez, ¿no, José? Sí, creo que sí. Un trabajador que nos había contado por teléfono todo lo que había pasado. También hay que poner las cosas en el contexto que era. La obra era en los años 70, las medidas de seguridad y tal, todo era totalmente distinto. No había, como ahora hay una ley de récords laborales, en fin. Era todo muy distinto, ¿no? Entonces, pues claro, no se señalizaban los huecos de las vallas, allí una obra podía entrar cualquiera, no se vaya alrededor. Bueno, pues esta chica, a esta niña pequeña, pues le pasó aquello. Y contactamos con un trabajador que nos lo contó, pero nos lo contó totalmente, o sea, con pelos y señores, allí pasó esto, tal, la niña se cayó, el padre le dio un ataque de nervios, en fin. Vale, pues a este señor lo llamamos, lo entrevistamos. ¿Qué ocurre? Cuando lo llamamos, empieza a decirnos que él no se acordaba, que hacía ya muchos años, que él tenía 80 y pico años, que eso fue en los 70, pero es que se oía más a la mujer de fondo, niño, tú no te metas en el lío, tú calla ahí. Entonces, bueno, pues tuvimos que cortar la llamada. De hecho, ni se emitió porque, claro, no servía para nada, absolutamente. Y sí es cierto que aquel día pues llevamos a una persona sensitiva, una persona que decía ser sensitiva, y grabamos la sesión en vídeo. Y esta mujer, cuando en el estudio estuvo, pues sí, la verdad, ya entró en trance y estuvo ahí hablando con una voz muy extraña, diciendo que era la niña y tal.
Bien, esto puede ser verdad, no puede ser verdad. Bueno, tampoco voy a entrar mucho porque una persona que yo acababa de conocer justo ese día. Ya. Lo que sí es cierto que hubo un problemilla, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a tener libre acceso a todas las instalaciones del palacio. Primero, porque íbamos sábado noche cuando no hay nadie, y segundo, porque conocíamos al guardia de seguridad, que solamente había uno. Bueno, también hay que decir, ahora que me he acordado de los guardias de seguridad, que muchos de los guardias de seguridad, muchos pedían traslado, muchos hacían la guardia desde el coche de fuera, porque salían totalmente asustados. Había historias de todo tipo. Entonces, pues, me acuerdo que me bajé con José, se quedó arriba en la radio, y yo bajé con la sensitiva, cogimos el ascensor y fuimos al sótano. A ver si esta mujer, pues, notaba allí algo, si entraba en trance y tal. Venía conmigo también Javier del Pino, y que llevaba la cámara de vídeo. Entonces, bueno, nos vamos allá abajo a ver si pasa algo y tal. Con tan mala suerte que el guardia de seguridad que estaba aquel día era un guardia de seguridad que le decían Rambo. ¿Cómo? Le decían Rambo. Ah, vale. Compañeros le decían Rambo. Y claro, nosotros a este señor no lo conocíamos de nada. Claro, este hombre ve por las cámaras que 3 personas se meten en el sótano. Y claro, estaba allí con la porra afuera, con la porra manual me refiero, con la porra en 2 minutos. Y fue un momento bastante tenso, donde me jugué los dientes. Porque, claro, ahora apunta las explicaciones, ¿no? No, nosotros estamos en Metro Radio, estamos haciendo un especial de esto, tal. Y a raíz de ahí, pues, se desencadenaron una serie de hechos que empezaron, pues, por no gustarle al dueño de la emisora que hiciéramos ese programa. Nos prohibió la emisión del mismo. No le hicimos caso, lógicamente. El programa se emitió, está colgado en iVoox, en fin, como siempre, ¿no? Entonces eso ya nos trajo una serie de programas que terminó con nuestra salida de esa emisora de radio. Sí, de hecho decía el dueño, ¿no? Curro, que le había amenazado el propio dueño del director, ¿no? Con subirle, me parece, el alquiler o no renovárselo si nuestro programa se emitía públicamente en algún sitio, ¿no? O sea que también él tuvo esa presión, que no creo que no fue tampoco cosa suya, ¿no? Él no querría tampoco comprometerse mucho, ¿no? Sí, bueno, pero al final esto es una cadena. Si a él le presionan, él nos presiona a nosotros y nosotros pues no nos dejamos presionar, ¿no? Exacto. El pez que se muerde la cola. Exactamente. Y de hecho, el emitir el programa, pues, ocasionó nuestra salida de esa emisora de radio. Lo que sí es cierto es que allí ocurren fenómenos extraños, hemos hecho psicofonías, muchas. Curiosamente, allí no me llevé la brújula. Fue una cosa bastante curiosa. Pero sí es cierto que con los compañeros del Antro de Rock, con Rafa Taza, con Juan, con Eddie Coco, con Águeda, ellos nos contaban historias, tenían vídeos, tenían psicofonías, el momento ese que se abrió la puerta, momentos que se iba la luz solamente en el despacho que ellos estaban, en la emisora de radio. Tú imagínate, estás allí haciendo un programa de radio a las 2 de la mañana, un sábado, se va la luz, y dices, oye, se habrá ido en toda la zona, en todo el palacio. Miras por la ventana y ves que está todo absolutamente iluminado menos lo tuyo. Los automáticos están hacia arriba, o sea, no hay ningún problema. Oye, ¿qué hacemos? Pum, y de pronto vuelve la luz. Bueno, venga, pues seguimos. Los problemas con el micro, los potenciómetros de la radio que se bajaban solos de la mesa de mezclas. Estos potenciómetros que bajar con el dedo, se bajaban solos. O sea, ese grupo de amigos han vivido allí todo tipo de fenomenología. Nosotros no, nosotros estábamos menos tiempo, realmente estuvimos poco tiempo en esa emisora, pero fíjate, lo curioso aquello de que pasamos por el pasillo y las puertas se movían. Y además íbamos mucho al baño a ver si nos encontrábamos allí con alguien, pero... No hubo suerte, ¿no? No hubo suerte. No hubo suerte. Que de hecho me estoy acordando de un testimonio de uno de los vigilantes que me decía que en la sala diáfana donde se hacen las exposiciones, que cuando no hay exposiciones es una zona muy, muy amplia, vacía, dice que él de noche, hubo una vez que estaba caminando por allí tranquilamente, se escuchaba el eco de sus pisadas y de pronto empieza a escuchar como alguien que se le acerca por detrás, empieza a escuchar los pasos de alguien. Y él ni siquiera se gira, él piensa que quizás es un compañero que ha venido a hacerle el relevo un poco antes. Escucha como los pasos llegan donde está él y le sobrepasa
y no había absolutamente nadie. Eran unos pasos invisibles, ¿no? Con lo cual es normal que algunos de estos vigilantes hicieran su turno en el coche, que la verdad es que era para pensárselo en entrar allí de noche con la de fenomenología extraña que parece que se manifiesta en ese edificio. O sea, sería, yo creo que, yo lo catalogo como casa encantada, quiero decir que muchas veces decimos casa encantada y pensamos en una casita, ¿no? Con su chimenea y sus 2 plantas, pero cualquier sitio donde ocurran este tipo de fenómenos se puede catalogar, ¿no? Como una casa encantada, un palacio de congresos, un centro cultural, lo que sea, cualquier tipo de, una tienda, claro. Entonces, yo creo que es una casa encantada bastante activa, supuestamente relacionado, creo, con aquellos sucesos luctuosos del pasado, desde la muerte de aquella niña hasta la época del campo de concentración, ¿no? El sitio es muy activo, muy activo. Sí, claro, porque haciendo toda la investigación de todo lo que hay detrás, pues imagínate todo el sufrimiento que ha habido en aquella zona. Muchísimo. Nos centramos, nosotros en realidad en la investigación nos centramos un poco más en el tema de la niña porque era, digamos, lo más reciente, aunque era de los años 70, pero aún había testigos. Ya encontrar testigos de la época de la guerra, de los campos de concentración, era mucho más complicado. Fíjate lo que ha dicho José. La gente cuando piensa en un campo de concentración, pues piensa en un campo de concentración nazi, con sus barracones, con esto, con lo otro. Los hornos crematorios y estas cosas, o sea que exacto, no tiene nada que ver. Aquello era una alambrada y los republicanos allí, venga, y se acabó. Sin ningún... sin salubridad, sin nada en absoluto. Venga, allí, que llueve, pues que llueva, que hace frío, pues que haga frío, que se muere, bueno, pues han muerto. En fin, entonces, aquello, allí hubo mucho sufrimiento. ¿Esto tiene algo que ver con estos fenómenos extraños? Pues es muy probable que sí. Claro, seguramente estará relacionado. ¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis en el Palacio de Congreso? ¿Bien juntos o...? Yo hace ya algunos años. Sí, y yo creo que la última vez fue contigo también, haciendo supongo que el último programa de radio que hicimos allí. Yo es que no he vuelto, sí, no he regresado por allí, ¿no? No, somos personas no gratas. Sí, allí en muchos más sitios, ¿no? Pero no recuerdo qué año fue, ¿no? El año de la última vez. No recuerdo. Era más o menos para saber si... No sé, 2014, 2015, no sí. sé. Dejamos de ir por allí ya, pues... Sí, hace ya tiempo. ¿Y tenéis pensado volver por allí? Es que es lo que decía Juanfra, que allí somos personas no muy bien recibidas. Hombre, allí puedes entrar de manera disimulada, pero claro, en cuanto te pillen con una grabadora, con una brújula o lo que sea, te echan de allí a patadas, ¿no? O sea, puedes entrar cuando hay una exposición, pero a investigar imposible. O sea, ya entiendo que ya hubiera sido imposible pedir un permiso de investigación antes de que pasara nuestra movida, pero ahora es imposible. Hay lugares donde estamos completamente vetados, ¿no? Como me pasa a mí en el cementerio San Miguel, por ejemplo, y en tantos otros sitios donde... me ven y es como si vieran al demonio, ¿no? Me refiero a los dueños del lugar, ¿no? A los encargados, ¿no? Porque no quieren que este tipo de casos salgan a la luz y a mí me pasa como a Juanfra, que al final te dicen esto que no salga a la luz y al día siguiente está en la luz, ¿no? Porque no me gusta que me pongan riendas ni nada de eso en el mundo del misterio. No, claro, aparte que crea impotencia, porque es como, no publiques esto, pero ¿por qué? Es que, ¿cuál es el fin de no publicar esto si lo que tiene que conocer la gente es la historia y la verdad? Pero bueno, así están las cosas en el mundo del misterio. Chicos, José Manuel, Juanfra, ¿alguna anécdota que hayáis vivido los dos juntos, aunque no tenga que ver con ninguno de los casos que hemos hablado esta noche, que recordéis, o curiosa, o divertida, o...? Uy, me estoy acordando de una divertida con el caso del puma del Genal. Me acuerdo que, claro, tú ya llegas a los pueblos a la hora de preguntar este tipo de cosas, entonces pregunta a la gente de la calle, al anciano, a la viejecita, tal, y te ponen en contacto con gente que ha vivido a lo mejor esa experiencia concreta, algún suceso extraño. Y para el tema del puma del Genal, de ese curioso chupacabra, nos hablaron de una señora que, al parecer, si no ella, conocía por lo menos a alguien, no sé si su marido, que había visto al famoso animal extraño. No sé si era María la de Carlos. Le decían, ahí en los pueblos siempre es María la de tal, fulanita la de cual, ¿no? Siempre tienen esos motes curiosos, ¿no? Y nos dice, mira, María la de Carlos, es posible que os ponga en contacto con esa persona. Total, pegamos en la puerta de esta mujer, la mujer sale, nos mira, nos pregunta qué queremos, y no sé si fue Juanfra o yo, que empezamos a contarle toda la retahíla, toda la historia. Mire usted, señora, que es que aquí pasó una cosa con un animal extraño que se apareció, que le decían el puma, y que al parecer ha matado varias cabezas de ganado, y el puma ha sido visto por varias personas, y nos han comentado que usted conoce a alguien que ha visto al puma, La mujer mirándonos muy seriamente, sin decir nada, y cuando terminamos de hablar, nos dice la mujer, pero al final, ¿qué es lo que pasó con la espuma? O sea, la mujer, se ve que estaba sorda como una tapia.
había entendido espuma todo el rato. Y bueno, cosas como esas son las que te hacen sonreír un poquito, ¿no? Tuvimos que explicarlo otra vez todo, pero con un tono de voz mucho más alto. Pero nos hizo una gracia cuando después de estar media hora contándole el caso del puma y del puma, decía, pero el hombre, ¿qué es lo que hizo con la espuma? O sea, cosas como estas nos pasan muy a menudo, pero no sé si hay alguna otra... Por ahí nos habrán pasado mil cosas, claro. Hombre, muchas cosas. Claro, a ver, como pasarnos... Claro, ahora mismo no se me viene así ninguna cabeza. Esa es muy buena porque tuvimos que aguantar la risa. Bastante, porque las ganas eran de carcajadas, pero claro, tampoco te vas a reír delante de la señora, que encima no escucha bien, no te pongas a reírte, ¿no? Hombre, por separado, ¿a ti no te pasó una vez que casi te pegan un tiro con una escopeta no sé dónde, con Marsella? Sí, en Marmellar, en Cataluña, sí. Hay situaciones que son peligrosas a veces, ¿eh? No, hay algunas que son serias, porque en ese caso, pues fui con Juan Miguel Marsella, que es un compañero de Madrid, y él estaba investigando en un pueblo abandonado en Tarragona, un pueblo que se llama Marmellar, que es un pueblo muy pequeño, que ya se abandonó en su momento. Y él estaba investigando ahí una serie de asesinatos rituales que había habido por la zona, de una chica que había salido a trabajar de una gasolinera, la habían llevado allí, la habían violado y demás. Y claro, porque este no será el modus operandi de un violador, ¿no? Un violador te pilla en una esquina y allí lo hace, no te lleva a 50 kilómetros a un pueblo pequeño en medio del campo para violarte y después prenderle fuego a un colchón. Tenía su historia. Aunque eso lo cuenta mejor Juan Marsella que yo por la historia de la investigación en sí, ¿no? Entonces, pues hubo un día, cogimos los coches, allí que nos plantamos en Tarragona, por un camino de tierra. Entonces ya llegaba un momento que el coche íbamos en un turismo normal, ya llegaba un momento que el coche no podía seguir. Entonces, pues aparcamos el coche aquí y vamos andando. Entonces íbamos atravesando ahí unas tierras de un payés y de pronto se escucha una voz allí. ¿Quién anda ahí? Se escucha la escopeta, ¡clac, clac! Claro, nosotros nada más que escuchamos la escopeta cuerpo a tierra, ¿no? Y desde el suelo allí dándole voces, que somos periodistas, que tal, que no sé qué. Y hasta ya lo empezó a hacer con la escopeta así apuntando hacia el suelo. Ya nos levantamos, le explicamos, tal, no sé qué, y nos dejó pasar. Entonces ya nos contó, porque era una zona por la que solía haber bastantes robos habitualmente, ¿no? Imaginaros, aquello es campo, allí no hay nada cerca, entonces pues el hombre estaba defendiendo su propiedad, ¿no? Ahí nos llevamos un susto bastante bueno. Luego con los señores de verde también hemos tenido algún que otro mazo. Y bueno, habrán miles de anécdotas que os habrán pasado durante todos estos años, está claro. Sí, esto de que estás ahí investigando, de pronto ves unas luces azules y dices, ¿esto qué es? Sí. Pero sí, hay muchas. Lo que pasa es que si empezamos a recordar, empezamos a tirar de memoria y empiezan a salir, podemos hacer otro programa solo con anécdotas. Sí, y 10 más, estoy seguro. Pues yo, una cosilla. ¿Cuándo vais a entrar en acción los dos juntos otra vez? Espero que pronto. Yo lo que quiero es que acabe pronto la situación en la que estamos ahora mismo. No nos dejan salir de casa, pero yo tengo proyectos, lo he hablado con Juanfra varias veces. Primero salir a investigar, que es una cosa que lo tenemos un poquito olvidado, a veces por motivos de trabajo y económicos y todo eso. Pero yo creo que deberíamos volver a las carreteras lo antes posible, aunque sea de vez en cuando, ¿no? A seguir investigando y pasándolo bien por ahí. Y luego el también retomar el ámbito de la radio, ¿no? Ya se lo he dicho muchas veces, que a ver si esto termina pronto y volvemos a hacer límites de la realidad juntos, que yo lo estuve haciendo durante 20 años. De esos 20 años, 10 fue en la compañía de Juanfra. Luego tomó el relevo Juanfra y ha estado 5 años más o menos, o 6, haciéndolo él solo, y a ver si lo retomáramos de nuevo. Y ya no solamente contando misterios, sino dando caña, que es lo que nos gustaría. Así que si tú te quieres unir a la aventura, sería genial, dando caña a los tres. Yo, en primer lugar, como te he dicho siempre, José Manuel, os animo porque sois personas que a mí me encanta escucharos y os animo a que el programa de radio, a que sigáis investigando y os pido que alguna investigación me llevéis. Claro. ¿Vale? No. Dalo por hecho, sobre todo. Además, cuando esta situación termine, vamos a tener más ganas que antes. Sí, está claro. Estamos agrandando la lista cada día de sitios a los que queremos ir. De hecho, fíjate, te voy a contar otra pequeña anécdota, porque como ha dicho José, llevamos ya tiempo que queríamos empezar a hacer cosas. Íbamos a empezar en febrero, pero claro, o sea, yo entre trabajo, libros, tal y demás, estoy muy pillado de tiempo. Venga, pues los fines de semana, Los fines de semana también estoy muy pillado de tiempo con las carreras de karting, con mi sobrino que es piloto, yo lo llevo a los circuitos. Venga, vamos a encontrar un hueco. Vamos a poner una fecha, ponemos una fecha. Pues igual te vas a reír, pero en un mensaje ahí, que es verdad, ¿eh? O sea que... Sí. En un bar llego, me encuentro con una persona que conozco, además familia mía además,
discutimos por cierto tema, además un tema totalmente banal, y esta persona pues se ve que llevaba alguna copa de más o algo más en el cuerpo, no lo sé, me lanza un puñetazo que me echa los dientes abajo. ¿En serio? Sí. Madre mía. Evidentemente con su denuncia, parte de lesiones y demás. Pero además cuando ya te recuperas un poquito es cuando habíamos pensado retomar el programa en marzo. Y pasó... ya teníamos una fecha para quedar, tal, no sé qué. Claro, sí. Y tuve que llamar a José, es que no puedo hablar. O sea, que tengo la boca carne viva, ¿sabes? Sí. Bueno, todo pasa por algo. Ya está, no era el momento. Y nada, os animo a que lo retoméis. Ya ha quedado. Pues sí. Pues retomaremos, sí. Son muchos años ya, y muchos viajes y muchas anécdotas. Y José y yo ya tenemos una cosa buena, que es que nos conocemos mucho. Sí. Eso es muy importante también, la verdad. Eso ayuda mucho y sobre todo ayuda que cuando haces esos viajes, buscas el misterio, vas por carretera de noche y tal, los silencios pues no se hacen incómodos, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Me ha encantado. Me he quedado aquí que no podía parar de escucharos, supongo que los oyentes también. Y espero veros prontito por aquí. Pues, muchas gracias a ti por cuando quieras. Bueno, pues después de esta maravillosa charla con José Manuel Frías y Juanfra Romero, y después de haber escuchado estos maravillosos casos de los poltergeist de Almagro y del Palacio de Congresos de Torremolinos, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa y un beso y un abrazo muy grande para todos. Muy buenas noches. Podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, iVoox y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7.